Bueno, para esta segunda parte tenemos a Daniel Núñez. Él va a hacernos el favor de presentarse. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Núñez, como dijo Pablo. Yo soy miembro del Movimiento Semilla desde octubre, más o menos. Soy sociólogo y les voy a presentar hoy el tema sobre liderazgo juvenil en los movimientos sociales. Realmente este es un tema que yo nunca había tratado así, ¿verdad? Digamos, el concepto, o puedo hablar del concepto de liderazgo desde un punto de vista sociológico, ¿verdad? Y los movimientos sociales por separado. Entonces me costó un poco pensar cómo tratar este tema, pero creo que al final voy a dar un mensaje muy claro, ¿verdad? Voy a hablar del liderazgo desde el punto de vista de la sociología y un poquito desde el punto de vista de un filósofo alemán. Luego vamos a ver un poco sobre las características estructurales de Guatemala que han moldeado de alguna manera la emergencia del liderazgo juvenil en los movimientos sociales. Y por último voy a terminar con un par de comentarios sobre las protestas del 2015 y los movimientos que han surgido de ella, ¿verdad? ¿Será que sí puedo hablar? No se puede tengo que hacer con eso, es que no me gusta. No me escucho, no me gusta hablar por micrófono, pero bueno, vamos a hacerlo así. Antes de empezar, quisiera preguntarles a ustedes, déjenme ver aquí, ¿qué entienden ustedes por liderazgo? ¿Verdad? ¿Qué es un liderazgo? ¿O qué hace que una persona sea un líder o una líder y otra no? Les quisiera tirar esa pregunta primero. Primero, tiro esta pregunta así al principio porque muchas veces usamos conceptos, todo el tiempo estamos utilizando conceptos que asumimos que sabemos qué significan y los usamos como base, ¿verdad? De muchos sistemas de pensamiento enteros y de repente nos damos cuenta que ese conceptito fundacional no lo entendemos muy bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué entienden si yo les dijera a ustedes qué es liderazgo, qué me dirían? Bueno, mira, yo tengo tal vez dos como visiones de cómo se está dando el liderazgo, cómo se está entendiendo el liderazgo actualmente en Guatemala. Yo en lo personal lo entiendo como, digamos, la encarnación o la síntesis de una idea política o de una ideología política en una persona que va a ser la que va a representar los intereses de un grupo consolidado, digamos, organizado. Sin embargo, digamos, la palabra liderazgo me hace mucho ruido en el sentido de que últimamente ha sido muy utilizada por la ideología empresarial. Y eso es como muy peligroso porque entonces entramos con todo este discurso al estilo Cash Luna, que lo plantea, digamos, en el escenario de que si yo soy líder voy a llegar al éxito, y ese éxito es igual a éxito económico o éxito o tener un mejor estatus, digamos, entre comillas. Entonces esas son las diferencias que tal vez nos lo vas a ir aclarando con el paso de la exposición, pero son las dos formas en las que... No, buenísimo, me parece interesantísimo lo que dijo él. Dijo dos cosas súper importantes, solo un momentito. Dijo, primero usó la palabra encarnación, ¿verdad? Y que de hecho vamos a ver que esa es al menos mi forma de ver el liderazgo, ¿verdad? Una encarnación. Y lo otro, el monopolio del tema del liderazgo por digamos, el discurso empresarial que lo ha reducido a características individuales, ¿verdad? De la gente, y el éxito significa el éxito económico, ¿verdad? Entonces, súper importante y muy de acuerdo con lo que vamos a ver más adelante en la presentación. ¿Alguien más quería decir algo aquí? Yo creo que como muy básicamente es tener el poder de hacer que la gente te siga o te escuche. Muy básico, no necesariamente de forma individual, pero también de forma colectiva, o sea, qué colectivos o qué individuales tienen ese... Buenísimo. Tú dijiste el tercer concepto importante, ¿verdad? Una forma, dijiste poder, ¿verdad? ¿El poder de qué dijiste exactamente? El poder de que la gente te siga o te escuche, ¿verdad? Entonces, efectivamente, ¿verdad?
la primera cosa que uno tiene que entender es que el liderazgo en sí es una forma de poder, ¿verdad? Un líder, una persona líder, de alguna manera tiene influencia a otros, ¿verdad? Hace que otros hagan lo que él o ella dice, muchas veces sin la utilización de fuerza, ¿verdad? La gente lo sigue simplemente porque reconocen ese liderazgo, ¿verdad? Reconocen esa influencia que tiene sobre ellos y se someten a esa influencia voluntariamente. Entonces, para entender un poquito más claro el concepto de liderazgo, yo utilizo aquí la diferencia que hace Max Weber entre el poder y la autoridad, ¿verdad? Max Weber es uno de los fundadores de la sociología moderna, ¿verdad? Era un sociólogo alemán y él definió el poder como la probabilidad de que un actor en una relación social ejerza su voluntad sobre otros. El poder en sí, así entendido como en términos abstractos, en términos puros, digamos, o abstractos, es básicamente la probabilidad de que yo, por ejemplo, ejerza mi voluntad sobre él o sobre él, independientemente de que ellos ejerzan algún tipo de resistencia, ¿verdad? Mientras la probabilidad sea más alta, yo tengo más poder sobre las personas. Ahora, Max Weber hablaba sobre la diferencia entre poder y autoridad. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre poder y autoridad? Ajá. Poder de apoderarse o mandar, y autoridad significa guiar. Bueno, eso está así, como bien filosófico, pero bien abstracto, pero creo que capta un poco bastante la idea básica, ¿verdad? El poder es, la autoridad es una forma de poder legítimo, en el sentido de que el poder es una cosa cruda, ¿verdad? El poder puede ser legítimo o ilegítimo, ¿verdad? Yo puedo venir y decirle a vos, te puedo decir, mira, pásate a esta silla, ¿verdad? Y vos me decís no, y yo te digo, pásate y te paso a la fuerza, ¿verdad? Entonces eso es poder, ¿verdad? Ahora, si yo tengo autoridad, él se somete a mi voluntad, a mi poder, digamos, voluntariamente. Yo le digo, mira, por favor, pásate por acá, y se levanta y se pasa, ¿verdad? Entonces la autoridad es un poder legítimo, ¿verdad? Esa es como que la distinción bastante sutil, pero clave de entender, ¿verdad? El poder crudo versus el poder legítimo. Un ejemplo que uno puede poner para entender esta distinción es, por ejemplo, la relación de los padres con los hijos, ¿verdad? En una situación en la que no hay violencia intrafamiliar, por ejemplo, ¿verdad? Y donde los padres y los hijos se llevan bien, los padres tienen autoridad sobre los niños, ¿verdad? Viene el niño y hace algo malo o algo incorrecto y el papá o la mamá le dice, no, mijo, eso está mal, no lo hagas. Y el niño no lo hace, ¿verdad? Ese padre tiene autoridad sobre el hijo, ¿verdad? Simplemente influye su simple... solo lo dice, ¿verdad? Solo le dice al niño que no lo haga y el niño deja de hacerlo. Si ese padre no tiene autoridad, tiene que ejercer el poder de una forma más cruda. Entonces le dice, mijo, no hagas eso, y lo sigue haciendo el niño. Entonces viene el padre y se saca el cincho, ¿verdad? O algo así, o una chancleta le tira o algo así, ¿verdad? Entonces eso es poder, ¿verdad? Poder sin legitimidad, ¿verdad? Cuando el poder tiene legitimidad es autoridad. Ahora, ¿de dónde viene esta autoridad? Esta legitimidad, ¿verdad? Si se ponen a pensar en eso también, eso es una cosa, ¿de dónde? ¿Por qué es que nos sometemos a ciertas formas de poder y a otras no? ¿Verdad? Entonces Max Weber también habló de esto, identificó 3 formas de autoridad: la autoridad racional legal, la autoridad tradicional y la autoridad carismática. Aquí es importante recordar que Max Weber no hablaba de estas tipos o formas de autoridad como si existieran así en forma pura en la realidad, ¿verdad? Max Weber tenía esta idea de tipos ideales, conceptos que él creaba como conceptos analíticos que nos podían ayudar a entender el mundo social, pero que no necesariamente encajan perfectamente con lo que uno ve, ¿verdad? Uno no se puede poner a pensar, por ejemplo, en una autoridad tradicional pura, donde no hay otro tipo de autoridad. ¿Verdad? Pero en términos analíticos nos ayuda estos conceptos a entender
las formas de autoridad. Entonces, Max Weber hablaba de 3 formas de autoridad. ¿Verdad? La autoridad racional legal, la cual está basada en la creencia en la legalidad de las reglas. El ejemplo clásico de esto es el Estado moderno. ¿Verdad? El Estado moderno, no un Estado como en Guate, ¿verdad? Sino un Estado, incluso yo diría, no existe un Estado que se acerque completamente a esto en el mundo, ¿verdad? Pero si ustedes van, por ejemplo, a Estados Unidos o a los países, a Finlandia y Noruega y todos esos lugares, o sea, hay más o menos, hay una autoridad racional legal, ¿verdad? En el sentido de que la gente cree, ¿verdad? Se somete voluntariamente al orden legal, a las reglas, porque creen que esas reglas son legales, son racionales, buscan el bien común, ¿verdad? Y todo el mundo las obedece, ¿verdad? Esas reglas definen también autoridades dentro del sistema que van a ejercer la ley, que van a ejercer diferentes funciones, ¿verdad? Y la gente se somete voluntariamente a ese orden, ¿verdad? Esa es la autoridad racional legal. Luego está la autoridad tradicional, que está basada en la creencia en la santidad de tradiciones ancestrales. Un ejemplo que podríamos dar aquí es, por ejemplo, los sistemas de autoridad en algunas comunidades indígenas en Guatemala, ¿verdad? El sistema, por ejemplo, de principales, ¿verdad? Ahí hay ciertos individuos dentro de la comunidad, cumplen diferentes cargos durante su vida, ¿verdad? Y se van ganando el respeto de la comunidad hasta llegar a ser ancianos respetados o principales, ¿verdad? Entonces, esos principales funcionan como autoridades dentro de su comunidad y la gente se somete al poder de ellos, ¿verdad? Porque creen en la santidad de esa tradición, ¿verdad? Entonces, esa sería una forma de autoridad tradicional. Y luego está la autoridad carismática, que es la que nos interesa a nosotros, que es básicamente la que está basada en la creencia en la excepcionalidad de un individuo, ¿verdad? Para Max Weber decía, hay ciertos individuos que por alguna u otra razón, ¿verdad? Tienen algo que no se puede explicar, pero que la gente identifica como algo excepcional y que automáticamente tienen eso que uno no puede definir bien, pero que les da autoridad frente a los otros y la gente lo sigue, ¿verdad? Lo sigue. Entonces, por ejemplo, Max Weber hablaba de diferentes líderes de ese tipo, ¿verdad? Hablaba de Jesús, por ejemplo, ¿verdad? Un individuo que movilizó a mucha gente y simplemente porque la gente identificaba algo que no podía definir, pero que sentía que era una cualidad como excepcional de él, ¿verdad? Esa es como la idea de carisma. Ahora, aquí, digamos, es donde se queda el discurso un poquito del mundo empresarial, ¿verdad? El mundo empresarial dice, los líderes entonces son individuos que tienen una cualidad excepcional y ustedes tienen que desarrollar esa cualidad excepcional y ser más que los otros, ¿verdad? Algo así. En realidad, Max Weber hablaba de la autoridad carismática como no se podía entender solo como una característica individual, ¿verdad? Es una cosa relacional. Para Weber era tan importante el individuo como el público o los seguidores del individuo, ¿verdad? Max Weber hablaba del vínculo emocional que se generaba entre el líder o la autoridad carismática y sus seguidores, y eso no se podía entender por separado, ¿verdad? Un líder sin seguidores, una autoridad carismática sin seguidores no era una autoridad carismática, ¿verdad? Entonces, hay que entender que el público y el líder forman una unidad y que el liderazgo es, en el fondo, una cuestión relacional. Ahora, yendo un poco más allá, ¿verdad? Yo creo que podemos incluso ver al liderazgo desde el punto de vista de este señor que está ahí, Ludwig. Yo no sé cómo, yo no hablo alemán, entonces solo voy a decir su apellido, que es como Feuerbach, creo yo. Este fue un filósofo alemán muy importante porque fue uno de los que influyó a Marx, y Marx eventualmente rompió con toda la filosofía de Hegel basado en su lectura de Feuerbach, ¿verdad? Entonces es importante. Y Feuerbach lo que hizo fue que propuso algo que era revolucionario para su época, ¿verdad? Dijo, Dios, la idea de Dios, la religión en sí, no es algo que está allá afuera, no es algo que creó al hombre, sino que es al revés, ¿verdad? El hombre creó a Dios, ¿verdad? Lo que estaba él diciendo ahí básicamente era que los
los dioses, la religión, pero más que todo los dioses, los líderes espirituales que las diferentes sociedades crean, o sea, la relación no es al revés, ¿verdad? No es que los dioses crean a los seres humanos, sino que los seres humanos crean dioses, porque el ser humano es en sí una creación, un ser imperfecto, un ser incompleto, ¿verdad? Realmente cuando nos analizamos como especie, somos personas que queremos actuar de una manera, pero estamos medio que diseñados un poquito a actuar de formas que no nos gustan, ¿verdad? O sea, somos egoístas, somos violentos, somos territoriales, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces la idea de Feuerbach es que la religión o los dioses, hablemos de los dioses, son creaciones del hombre, encarnaciones, ¿verdad? Como decía el compañero a un inicio, encarnaciones de ideales que deseamos alcanzar o que anhelamos alcanzar algún día, ¿verdad? También se pueden ver los líderes como proyecciones que nos completan y nos dan de alguna forma algún tipo de certeza, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes no han estado en algún grupo, ¿verdad? Donde tienen que hacer algo, tal vez un trabajo para la U o algo así, y nadie sabe cómo hacer y tiene miedo, y de repente surge un cuate y dice, chava, vamos a hacer esto, esto y esto, y todo el mundo dice, qué bueno, sí, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? O sea, sienten esa certeza y esa seguridad que es la que da el líder, ¿verdad? En ese momento no es que esa persona se instala como líder, pero también el resto del grupo le da como que proyecta sus propios miedos en ese líder y ese líder les da esa certeza que están buscando, ¿verdad? Entonces, solo para como completar, los líderes, verlos entonces como proyecciones o encarnaciones de ideales que deseamos alcanzar. Ahora, aquí puse una serie de líderes, ¿verdad? Que encarnan diferentes... ¿Por qué se ríen del Chapo? A ver, eso es una buena pregunta. Estos son líderes, todos ellos son líderes de diferentes sociedades, ¿verdad? Está Obama, ¿verdad? Líder de cierta parte de Estados Unidos, ¿verdad? Está Putin, líder de cierta parte de Rusia, ¿verdad? Pero también está el Chapo Guzmán. Ustedes han visto, por ejemplo, cuando el Chapo se escapó, ¿verdad? Le surgieron un montón de corridos, donde la gente empezó a escribir corridos, un montón de canciones, alabando y o sea, como que diciendo, convirtiéndolo en un héroe, ¿verdad? Para esta gente, el Chapo es un líder, ¿verdad? Para otras personas puede ser que no, pero él encarna los ideales de una sociedad, ¿verdad? No una sociedad entendida como un país, sino un grupo de personas, ¿verdad? Tenemos el líder de la Mara Salvatrucha, tenemos a Portillo, ¿verdad? O sea, diferentes tipos de líderes que encarnan diferentes tipos de ideales. Ahora, ¿qué tipos de ideales ven ustedes encarnados en algunos de estos líderes? Si yo les dijera qué tipo de ideales encarna, por ejemplo, el líder de la Mara ahí. ¿Vale? Ajá. Para la gente que lo admira como un líder, ¿verdad? Yo no estoy diciendo, que quede claro, ¿verdad? Que yo no admiro al Chapo, no admiro a esta gente. Ideal de la violencia o del poder. ¿Y la violencia a qué está asociada? A la fuerza. ¿Y la fuerza a qué está asociada? ¿Para quiénes? Unidad, lealtad, seguridad. ¿Qué más? ¿No creen que también hay una cosa que solo hay una mujer en la diapositiva? Dos. Perdón, sí, hay dos mujeres. ¿Por qué es eso? ¿Por qué solo hay dos mujeres en la diapositiva? ¿Porque yo soy un machista o porque...? No.
Porque la sociedad es patriarcal, ¿verdad? La sociedad es un patriarcado, vivimos, el mundo entero es un patriarcado, ¿verdad? Quiere decir que nuestros ideales de entrada, ¿verdad? El ideal de un líder, primero, es hombre, ¿verdad? Cuando uno piensa en un líder, piensa en un hombre, ¿verdad? No estoy diciendo que eso es así por ley ni nada, pero esa es la tendencia, ¿verdad? La tendencia en el mundo, ustedes ven, y un montón de liderazgos de hombres, hay un montón de liderazgos mujeres también, pero son o invisibilizados, o los hacen de menos, o no se hablan de ellos en la historia, ¿verdad? Entonces, de entrada, el primer ideal que cumplen casi todos aquí es que son hombres, ¿verdad? Luego podemos hablar de poder, ¿verdad? Lo que tú mencionaste, ¿verdad? El ideal, el tener dinero, ¿verdad? El tener dinero automáticamente, eso se ve aquí en Guatemala perfectamente, ¿verdad? En la capital. O sea, una persona tiene mucho dinero, inmediatamente la gente dice, puchi, sí, ¿verdad? Y lo admiran. Y tal vez la persona no ha hecho absolutamente nada por tener ese dinero, sino que tal vez lo heredó, pero automáticamente es un líder. Es un líder automático, tiene poder sobre las demás personas, ¿verdad? Entonces podemos ver poder masculino. Y otra cosa que nosotros, con excepción de Mandela y de Gandhi, ¿verdad? Podemos ver un poco el ideal de blancura. Esto estoy hablando en términos del mundo, ¿verdad? En el mundo, el ideal del líder es un hombre blanco poderoso, ¿verdad? Un hombre blanco poderoso. Trump, exactamente, ¿verdad? ¿Por qué votaron por Trump un montón de personas? Encarna varios de los ideales de muchas personas, ¿verdad? Ahora hablemos un poco sobre el liderazgo juvenil en Guatemala. Solo, ¿cuánto tiempo me queda? No sabe. Ah, buenísimo. Bueno, entonces lo que voy a tratar de hacer aquí es de mostrar algunos factores estructurales que han ya sea limitado o expandido la posibilidad de emergencia de liderazgos juveniles en Guatemala, pero ustedes van a ver que hay un factor muy importante que no ha cambiado en mucho tiempo, que es la desigualdad, ¿verdad? La desigualdad es uno de los factores que en Guatemala ha moldeado el liderazgo juvenil. Entonces, como digo acá, el Guatemala, el liderazgo juvenil en los movimientos sociales ha sido moldeado por la desigualdad y por el discurso estatal sobre la juventud en diferentes épocas. La investigadora Deborah Levinson divide la historia del país respecto a este tema en 4 grandes periodos, ¿verdad? Y esto solo es una forma de verlo, ¿verdad? Muchas personas de plano pueden verlo de otras formas, hay subperíodos dentro de los periodos, pero a grandes rasgos podemos verlo así. De 1821 al 44, del 44 al 54, del 54 al 80 y del 80 al 96. De 1821 al 44, en términos generales, la juventud era sinónimo de modernidad y de esperanza en el futuro. Había mucha esperanza en que los jóvenes, la juventud, como un concepto discursivo, ¿verdad? Iban a ser el futuro de la sociedad, ¿verdad? El futuro, iban a modernizar Guatemala, iban a ser el futuro del país. Las élites económicas y políticas veían la educación de la juventud como el motor para el desarrollo de Guatemala. Sin embargo, en la mente de estas élites, la juventud no incluía a lo que llamaban en esa época los cobrizos, ¿verdad? Que eran los pueblos indígenas, ni a los negros, que eran africanos, ¿verdad? Ya que estos eran considerados razas inferiores. Entonces, desde ahí empiezan a ver, es un patrón que ese no ha cambiado hasta nuestra época. Cuando la gente habla de juventud, automáticamente, ¿verdad? Está pensando en un estrato. Cuando el Estado está hablando de juventud, automáticamente se está pensando en un estrato específico de la sociedad, que es el futuro de Guatemala, y que responde a los ideales estos de liderazgo que estábamos hablando antes. Pero hay una gran mayoría excluida de ese discurso, que es vista como diferente, ¿verdad? Como la muchedumbre. Entonces, solo para poner unos ejemplos,
que pone Livingston en su libro, ¿verdad? El primer Congreso Pedagógico Centroamericano de 1893 se preguntaba cuál sería el método más eficaz para civilizar a la raza indígena a fin de inculcarle las ideas del progreso y los hábitos de los pueblos cultos. En sus conclusiones, el Congreso declaraba que la educación de los niños mayas debía ser práctica, enfocada en inculcarles valores morales respecto al alcoholismo y al trabajo duro, ¿verdad? O sea, aquí no había la idea de que vamos a enseñarles filosofía, de que vamos a enseñarles geometría, matemática, literatura universal, todo esto para crear ciudadanos completos. No, la educación debía ir dirigida a producir gente que trabajara y que fuera explotada, ¿verdad? Y que se mantuviera en ese lugar abajo, invisibilizado, y para que este estrato de arriba fuera el que guiara y que fuera el futuro de la sociedad. También en esa época se crearon los jardines de niños, ¿verdad? Que era como esta idea de kindergarten, ¿verdad? Pero habían jardines de niños para niños considerados blancos y habían jardines para niños mayas, que eran administrados por los dueños de las fincas, ¿verdad? Entonces ya se imaginan que muy diferentes, ¿verdad? Se creó también el Instituto Agrícola de Indígenas, que fue creado para elevar a los indígenas y formarlos como técnicos agrícolas. ¿Verdad? Entonces ustedes ven la diferencia, o sea, el discurso aparentemente abarcador, que hablaba de la juventud como el futuro del país, pero en la práctica había una diferenciación muy clara entre los jóvenes y los jóvenes que trabajaban, ¿verdad? Los jóvenes que no tenían que ser o que no estaban, que no se les estaba permitido ser parte del futuro del país. Entonces el ideal del Estado-Nación era masculino y blanco. Eso también es importante, era masculino. La educación de las mujeres se centraba en la economía doméstica y en las labores que se creía eran parte de su naturaleza femenina. Esa feminización también es apoyada por cuestiones del gobierno, incluso en estos tiempos. Por ejemplo, si nosotros miramos una foto promocionando el turismo en Guatemala, van a ver a un joven blanco vestido con un traje maya. Totalmente de acuerdo. La primera edición del boletín La Escuela Normal hablaba de la educación de la mujer de acuerdo a su rol como hija, esposa, madre para educar a la humanidad, un ser siempre en condición de mujer, subordinado a los anhelos y necesidades del hogar del esposo. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora, hay algo importante que hay que entender también, ¿verdad? Esto no es algo excepcional de Guatemala, o sea, no era que solo aquí, ¿verdad? Esto ocurría en un montón de lugares del mundo, realmente, ¿verdad? Y no es como o sea, como un premio de consolación, pero es solo porque yo siento que en Guatemala tendemos a pensar, puchica, qué desviados somos, ¿verdad? Son terribles, pero realmente no, uno mira y son tendencias mundiales, tendencias globales que han ido en algunos países cambiando, en otros no, como acá, pero, o sea, hay que entender que eran parte de discursos y ideologías y relaciones de poder globales, ¿verdad? ¿Alguien iba a decir algo? Sí, solo que quiero decir que eso, por ejemplo, ahora lo podemos ver en el gobierno. No hemos tenido ninguna presidenta mujer, siempre son primeras damas, y entonces las primeras damas están encargadas, por ejemplo, de la Secretaría de Bienestar Social. Y yo me pregunto, ahorita que pasó todo este rollo, pues con las familias, si en algún punto llegamos a tener una presidenta mujer, ¿cuándo ni siquiera sé cuál es el nombre, el primer esposo va a ser No, yo creo que es fenomenal la pregunta, ¿verdad? O sea, ¿qué pasaría? ¿Cómo se sentiría ese hombre si lo ponen de primer esposo, ¿verdad? ¿Será que lo aceptaría? Personalmente yo creo que lo que haría es que diría que no, que él se va a dedicar a sus negocios, ¿verdad? Porque eso le mantiene su integridad, su honor masculino intacto, ¿verdad? Yo iba a decir que hay un libro de Roberto Rivas que dice Estado con Progreso, y él explica cómo nace realmente la sociedad de Guatemala y cómo se evita el desarrollo. Pero lo que quería contar en relación a la escuela normal es que el primer instituto de formación ya mayor fue la Escuela Politécnica. Entonces desde ahí de entradita,
Las mujeres no tenían esa posibilidad. Claro, porque la escuela politécnica es una cosa, o sea, militar que refuerza esa cosa de la masculinidad y el honor masculino, ¿verdad? Por ejemplo, en breve, cómo el Estado apoya en estos sistemas, es como nosotros en primaria y en básico, no sé ustedes, pero por ejemplo yo recibí clases de artes industriales y las mujeres de clases para el hogar. Ustedes cocinan, ustedes costuran, nosotros hacemos el trabajo duro. Totalmente, yo también en mi colegio recibía artes industriales y las mujeres recibían costura, ¿verdad? Y lo trataron de hacer más equitativo, cambiándonos una vez a la semana, cada mes o algo así. Entonces nosotros recibíamos costura y ellas artes industriales. Pero realmente, o sea, no hacía nada más que todos nos matáramos de la risa, ¿verdad? O sea, pero es importante el comentario porque es necesario ver que estos son procesos que no ocurren por el Estado o porque la familia, sino que son procesos de socialización, ¿verdad? Socialización es durante nuestros primeros años de vida, ¿verdad? Tenemos dos fuerzas socializadoras principales, el colegio o la calle, dependiendo también de qué clase venimos nosotros, ¿verdad? Colegio, escuela, calle y familia, ¿verdad? Y entonces es un constante bombardeo durante los primeros 8 años de vida, constante bombardeo de diferentes lados, o sea, Estado, instituciones, televisión y todo, que nos inculcan eso y lo interiorizamos. Hay estudios que muestran que los niños empiezan a tomar empiezan a formar su idea de género a los 4 años, ¿verdad? Ya empiezan a identificar roles. ¿Quién es el que trabaja? Y escogen al muñeco, ¿verdad? ¿Quién es la que se queda en su casa y limpia la casa? Y escogen a la muñeca, ¿verdad? De 4 años, ya lo tienen interiorizado. Entonces la socialización es súper fuerte y además no se quita solo con, sí, soy machista, entonces ya no, ¿verdad? Ya me lo quité. No, la socialización, para quitar la socialización es necesario hacer procesos de resocialización, ¿verdad? Que es otra cosa. Pero bueno, sigamos porque si no me quedo ahí. Livingston nos pinta el siguiente cuadro de la juventud en la ciudad de Guatemala en los 1870s, según el censo de 1880. Dice, en esa época, si usted llegaba a la ciudad de Guatemala, iba a encontrar 9.417 habitantes que tenían entre 7 y 15 años de edad. De esos 9.400 habitantes, 389 eran estudiantes de primaria. Los demás eran albañiles, tortilleras, molenderas, labradores, jornaleros, carpinteros, lavanderas, sirvientes, entre otras profesiones. Pero entonces es importante ver aquí que solo una élite, mini élite, era la que tenía acceso a la educación y el resto era el populacho, como dicen, ¿verdad? La gente que esa estructura en la sociedad todavía la vemos hoy en día, ¿verdad? La vemos todavía hoy en día. Sin embargo, a pesar de esas dificultades en las que vivía la mayoría de jóvenes, podemos ver líderes que surgieron de ahí. Un ejemplo claro es el caso de Antonio Bando Sánchez, ¿verdad? Fue carpintero, pero fue uno de los fundadores del movimiento laboral guatemalteco en los años 20. ¿Verdad? Entonces es interesante ver cómo esos procesos también pueden generar liderazgos. Bueno, 1944 al 54 se establece el Código de Trabajo que trata a los jóvenes, incluyendo a los trabajadores, como un grupo etario por primera vez. O sea, en el discurso ya se habla de la juventud y se incluye a todos, a toda la gente, incluso a los trabajadores, ¿verdad? A los niños, a los que vimos aquí anteriormente, ¿verdad? El resto, ¿verdad? La juventud, entonces, legalmente y discursivamente se amplía la idea. Sin embargo, en la práctica, obviamente, continúan varios de los problemas. Uno de los principales que Livingston señala es que el trabajo infantil no fue abolido por completo. El código, como dice ella, el código desalentaba el trabajo de niños de 14 años o menos, pero al mismo tiempo tenía suficientes vacíos como para proteger tanto a las economías familiares frágiles como la posibilidad de los patronos a gran escala, como los dueños de fincas, de satisfacer sus requerimientos laborales. Es decir, era un poquito tibio en ese sentido, ¿verdad? Desalentaba el trabajo, pero no lo prohibía. Entonces, eso lo saca Livingston para enseñar que a pesar
pesar de que hubo un esfuerzo por incluir en el discurso y legalmente a toda esta gente excluida, incluirla dentro de la idea de juventud, en la práctica siguió esa desigualdad estructural que vemos hasta hoy en día. Algo también importante que surgió durante esta época era Acción Católica. Acción Católica empezó en 1935, pero agarró fuerza en 1944. Y era una política de la Iglesia Católica para extender el catolicismo, pelear contra el comunismo y contra el protestantismo. Lo que hacían era que básicamente venía la Iglesia Católica, entrenaba, por así decirlo, a personas de alguna comunidad para que se volvieran catequistas y luego fueran a sus comunidades y predicaran o multiplicaran, ¿verdad?, sus enseñanzas, y para como que mantener el catolicismo fuerte. Eso creó un montón de conflictos, especialmente contra choques dentro de las comunidades indígenas, porque chocaban con los sistemas tradicionales de autoridad, con las cofradías, ¿verdad? Pero eventualmente muchos de estos miembros, muchos catequistas se volvieron un poco progresistas, y algunos se volvieron incluso hasta revolucionarios, ¿verdad? Y por ejemplo los fundadores del CUC, del Comité de Unidad Campesina, fueron de Acción Católica. Rigoberta Menchú fue catequista, y al igual que su padre, ¿verdad? Su padre era un reconocido miembro de Acción Católica. Bueno, de ahí viene, durante la Guerra Civil, que había, según Livenson, un predominio de un discurso dicotómico, en donde se hablaba la juventud versus el estudiante, o del héroe versus el subversivo, ¿verdad? Entonces aquí, interesantemente, el término estudiante toma una connotación negativa para el Estado, ¿verdad? Porque ser estudiante significaba que estaba pensando sobre la situación y que estaba haciendo cosas indebidas para ellos, ¿verdad? Cosas que ellos veían como amenazantes. Un ejemplo clásico sería Oliverio Castañeda, Oliverio, estudiante, líder estudiantil, miembro del Partido Guatemalteco del Trabajo, que fue asesinado en el 78, ¿verdad? O sea, él era una persona que para el Estado, o sea, imagínense, pónganse a pensar, o sea, para el Estado, para un Estado, para el Estado guatemalteco, un joven pensante, estudiante, era un peligro, ¿verdad? Era un peligro. Eso es tremendo cuando uno en serio se pone a analizar eso, ¿verdad? Pero bueno, otra cosa que ocurrió durante esta época es importante. En el 77, la UGERUD crea el Instituto Nacional de la Juventud, que de alguna manera neutraliza a la juventud con su enfoque en el deporte y en la cultura. Esto, creo yo, todavía se ve hoy en día. Cuando la gente habla, bueno, no la gente, pero por ejemplo, hace unos 8 años ustedes se metían a la página del CONJUVE, era el Consejo Nacional de Juventud, y veían esa infantilización, que después se lo voy a mostrar, pero se veía esa infantilización de la juventud. Ellos decían, juventud es de, creo que era como de 16 años a 30 años, sin embargo mostraban fotitos así de dibujitos con caricaturas, niñitos felices, pintando murales y jugando fútbol, totalmente apolíticos, ¿verdad? O sea, haciendo cosas inofensivas y como que no le van a hacer daño a nadie, ¿verdad? Y los adultos incluso están haciendo la política, es una cosa seria, ¿verdad? Los jóvenes que hagan su cosa ahí alegre, que hagan fiesta. Entonces, eso empezó más o menos con la UGERUD, con la creación del INAJU. Bueno, un concepto interesante que Levenson habla en este libro, pero también en otro estudio que hizo sobre el movimiento obrero en Guatemala, es este concepto de líderes espirituales, ¿verdad? O sea, en la guerra, ustedes saben, mataron a un montón de gente, desaparecieron a un montón de gente, muchos de ellos eran jóvenes. Ella le llama líderes espirituales, que de alguna manera todavía acompañan a los movimientos sociales hoy en día. Entonces, dos ejemplos, por ejemplo, Rogelia Cruz, activista asesinada en 1968 a los 27 años, o Robin García, estudiante y miembro del Ejército Guerrillero de los Pobres, asesinado en el 77 a los 19 años. Robin García era estudiante de la Facultad de Agronomía de la USAC, y si ustedes van a la Facultad de Agronomía de la USAC, ven ahí los murales recordándolo todavía, ¿verdad? Entonces, interesante que Livenson habla de ellos como líderes espirituales que todavía de alguna manera guían la acción de movimientos sociales.
¿verdad? Bueno, y por último ella habla del periodo entre el 80 y el 96, en donde el discurso estatal sobre la juventud se reduce a niños de la calle, niños maltratados, niños trabajadores y, más importante aún, mareros. Ella, si ustedes ven el trabajo de Débora, ella habla mucho de este tema, ¿verdad? De cómo la juventud se ha equiparado en esta época a las maras, y eso es como el problema esencialmente de la juventud, y nada más, ¿verdad? De ahí también están los jóvenes urbanos, estudiantes, universitarios, pero lo importante de ver es que todas estas definiciones que se utilizan desde el Estado para definir a la juventud son completamente apolíticas, ¿verdad? O sea, no hay, es todo apolítico, no hay nada, no hay una idea del estudiante como una fuente de cambio político, sino es puro sufrimiento, o en el caso de los maderos, pura amenaza, pero totalmente apolítica, ¿verdad? Y como les enseñaba, un poquito la infantilización. Ahora la página de Concuy ha cambiado, y yo la verdad que no sé ahora qué está haciendo específicamente. Hace como 8 años yo trabajé aquí en Flaxo y interactuamos con ellos un par de veces, pero sí me pareció así, que era una cosa totalmente infantilizada, la visión de la juventud que tenían. Ahora no sé, pero todavía encuentran cositas así, ¿verdad? O sea, mi política, juventud, o sea, yo lo siento hasta como una falta de respeto, ¿verdad? Porque yo me considero joven, ya no estoy tan joven, tengo 35 años. Ya me pasé, pero digamos, yo estoy seguro que si tuviera 28 años y todo, yo me sentiría un poco insultado, ¿verdad? Porque me están tratando como que fuera un tarado, un niñito que juega Nintendo y mira caricaturas todo el día, y realmente no es así, ¿verdad? No es así. Entonces hay que poner atención a eso, ¿verdad? La infantilización de la juventud. Entonces, como para terminar, no terminar, sino solo terminar esta parte, el término, ¿cuánto me falta? Híjole, el término juventud se ha ampliado o satanizado dependiendo de la época, pero en la práctica la desigualdad siempre ha excluido a una gran mayoría de jóvenes. El ideal estatal del líder sigue siendo masculino y blanco. Bueno, no sé si me va a dar tiempo de esto, pero solo para terminar, desde el 2003, hay algunos autores como Simona de Nova que argumentan que un nuevo ciclo de protesta ha emergido en Guatemala. ¿Verdad? Este nuevo ciclo responde principalmente a 3 cambios: el fracaso de los acuerdos de paz y la expectativa que generaron, ¿verdad? Después de la firma en el 96 había mucha expectativa, mucha gente esperando, o sea, que se cumplieran los acuerdos, que ocurrieran los cambios, pero en el 2003 hay un cambio, se pierde esa esperanza y empieza un nuevo ciclo de protestas. El nuevo modelo de extractivismo, ¿verdad? Que se refiere básicamente a la minería, energía, monocultivos, petróleo y todo esto. Y la persistencia de problemas antiguos que nunca se resolvieron. Supuestamente los iban a resolver los acuerdos, pero nunca se resolvieron, ¿verdad? El racismo, el desempleo, la explotación, la concentración de la tierra, el patriarcado, todas estas cosas, ¿verdad? Solo para poner unos números, entre el 2005 y el 2012, Simona recopiló 5.178 casos de protesta en Guatemala, en su mayoría lideradas por comunidades indígenas, campesinos y comunidades que no necesariamente son o indígenas o ladinas o esto, sino que son la comunidad en sí como actor, ha entrado ahora como un actor político, ¿verdad? La defensa de la comunidad, la defensa del territorio a través de la comunidad, ¿verdad? Eso es un actor político. Un ejemplo es la consulta popular en Zipacapa en el 2005 en contra de la mina Marlin, ¿verdad? O sea, donde dijeron vamos a hacer una consulta popular, la gran mayoría, creo que fue como 98%, dijo que no quería minería, y eso formó una nueva forma de hacer protesta, ¿verdad? Después de esa consulta popular en Zipacapa, entre el 2005 y el 2013 ocurrieron 73 consultas populares más. O sea, es decir, diferentes comunidades empezaron a copiar esa idea de resistencia y decir, bueno, nosotros vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, ven ahí la idea esa de comunidad como actor político. Aquí es un cuadro que tomé del estudio que ella hizo. No se mira muy bien, pero solo circulé esas 2 etapas, esos 2 ciclos de protestas que ella define.
una del 72 al 84 y la otra del 2003 al 2013. En el 72 ustedes ven que había organizaciones revolucionarias, sindicatos, movimiento de trabajadores, ¿verdad? El movimiento de estudiantes, el movimiento de maestros, movimiento campesino. Y hoy en día miramos a organizaciones a los pueblos indígenas, organizaciones o movimientos de campesinos, la comunidad en sí, ¿verdad? Comunidades, ustedes ven, por ejemplo, si se ponen a ver las protestas en contra de las hidroeléctricas, la que hubo ahorita hace poco, ¿verdad? Aquí en la ciudad de Guatemala, contra de Oshek y de Renace, en el área de San Pedro Cachá y Cababú, ¿verdad? Ahí había gente de comunidades específicas que están defendiendo su comunidad. Tal vez algunos están aliados a diferentes movimientos y todo, pero el corazón de la defensa o lo que la gente está defendiendo es la comunidad en sí, ¿verdad? El territorio y su comunidad. Entonces eso es importante. Y también organizaciones de mujeres, ¿verdad? Ahora, en términos de sus demandas, ven que en el 72 todo era el rollo, ¿verdad? El objetivo era cambiar, tirar al Estado y, o sea, tomar el poder del aparato estatal, ¿verdad? A través de la revolución. En cambio ahora, una de las principales cuestiones que se ve en estas organizaciones que están aquí es la demanda por un Estado plurinacional, ¿verdad? Que un Estado plurinacional es muy distinto al Estado que tenemos hoy en día. Un Estado nacional, por ejemplo, un Estado plurinacional, a diferencia de un Estado plurinacional define o reconoce, por ejemplo, diferentes formas, ideas de democracia. Entonces, en lugar de decir nosotros somos un Estado democrático, dice, nosotros somos un Estado que reconoce diferentes formas de democracia y cada nación que tiene diferentes formas de democracia va a escoger a sus líderes dependiendo de su idea de democracia que tengan. Entonces ustedes pueden tener, por ejemplo, ¿verdad? Una Corte Suprema, imagínense, en donde se escogen, por ejemplo, 10 personas que la van a liderar. En un Estado nacional todos se escogen igual. En un Estado plurinacional, cada persona se escoge en su nación dependiendo de su idea de democracia que tengan, ¿verdad? Entonces, algunas personas argumentan que ese tipo de Estado es muchísimo más democrático y muchísimo más nivelador del poder que un Estado nacional, ¿verdad? Entonces, si ustedes leen los documentos de algunas de estas organizaciones, se van a dar cuenta que eso es lo que están pidiendo. Solo 2 ejemplos, por ejemplo, la Coordinadora y Convergencia Nacional Maya Wakib Kiej, pide un Estado plurinacional y lo define muy bien y todo, ¿verdad? También está la organización Nuevo Bactún, que esa organización es interesante porque tiene un componente fuerte de movimiento de mujeres y entonces ellos redefinen incluso el territorio, ¿verdad? El territorio para ellos no es el territorio así físico, sino que el territorio empieza en el cuerpo, ¿verdad? Y eso es una influencia muy fuerte que se ve de las ideas del feminismo estadounidense y europeo en los movimientos sociales, no solo en Guatemala, sino en América Latina. Entonces, en este contexto de nuevos actores, nuevas demandas, diferentes coaliciones, diferentes formas de identificarse, surgen las protestas del 2015. Las protestas del 2015 y los movimientos que surgieron de ellas unieron a Guatemala a la cultura global de protesta, ¿verdad? Que empezó en el 2010 en Túnez. Ustedes, no sé si se acuerdan, pero en el 17 de diciembre del 2010, ese señor que está ahí con candelitas, Mohamed Bouazizi, era un vendedor ambulante en Túnez que las autoridades municipales lo humillaron y le quitaron su venta o algo así, y había sido tanta el sufrimiento, tanto la desesperación de la situación, que se prendió fuego y se inmoló, ¿verdad? No sé si se dice inmolar o autoinmolar, pero se prendió fuego y se murió, ¿verdad? Se mató. Pero esa llama, o sea, inició una serie de protestas que empezaron en Túnez, se fueron a Egipto, eventualmente dieron paso a la primavera árabe, fueron a España, a Sudamérica, a México, y en el 2015 alcanzó a Guatemala esa llama. Entonces, de alguna manera, en el 2015 entramos a esa cultura global de protesta, ¿verdad? Hay algunas características que uno puede, que algunos autores
identifican muy generales de esta cultura global de protesta, y yo creo que algunas se ven en las protestas de aquí de Guatemala, ¿verdad? La gente que participa en ellas son jóvenes y en su mayoría y están peleando contra ideas muy abstractas, contra la corrupción, por ejemplo, ¿verdad? Eso se vio aquí en Guatemala, ¿verdad? La corrupción, eso era la idea abstracta que movilizaba a la gente. Hay un sentimiento de no estar representado por el sistema, hay una desconfianza en los partidos políticos, en organizaciones tradicionales y también en los liderazgos. Eso es bien importante. Ustedes se acuerdan que aquí en las protestas, yo no estuve, yo estaba afuera, pero yo leí sobre las protestas y mucha gente hablaba de eso, ¿verdad? La falta de líderes. Algunas personas decían que eso era algo malo, pero otras personas decían que no, ¿verdad? Y era una característica que se ve no solo en Guatemala, sino en otras protestas alrededor del mundo. Que el liderazgo no es que no hayan, pero hay muchos liderazgos, son organizaciones muy descentralizadas y la gente no depende solo de uno o dos líderes, ¿verdad? De una vanguardia, sino que coordinan entre diferentes, ni siquiera creo que le llamen líderes, sino como coordinadores o algo así, ¿verdad? Pero nadie, no hay una sola persona que encarne totalmente, ¿verdad? El espíritu de las protestas del 2015 aquí en Guatemala. Hay un rechazo a la idea de que no hay ninguna alternativa. También estas personas pelean a favor de la gente y no de una clase o grupo en particular, o sea, no están peleando a favor de la clase trabajadora o a favor de las mujeres, sino que es a favor de la gente, de todos, ¿verdad? Y esto hace que las demandas sean bastante ambiguas, ¿verdad? Las demandas que hacen son bastante ambiguas, que puede ser una fortaleza, una debilidad, pero también una fortaleza, ¿verdad? Debilidad porque ni modo, o sea, falta de claridad y qué es lo que quieren específicamente, que eso se hablaba mucho aquí, ¿verdad? No saben qué es lo que quieren, pero era un efecto del grupo tan diverso que estaba protestando. Pero puede ser una fortaleza porque le da mucha flexibilidad y oportunidad de cuando hay que definir demandas específicas, definirlas, ¿verdad? Y solo esta es la última slide. Para terminar, entonces, las protestas del 2015, los movimientos que surgieron de ellas, han puesto en el escenario a un nuevo actor político que se une a los otros actores políticos que ya venían trabajando desde hace décadas. Al joven urbano que antes no se involucraba en política, ¿verdad? Que alguien aquí mencionó, creo que vos fuiste que mencionó algo de la clase media que no se metía a política, ¿verdad? Y que cómo politizarlo o cómo mantener ese nivel de politización vivo. Solo para ponerles aquí una cita de uno de los manifestantes de Bernardo Silva, que fue uno de los manifestantes que se encadenó al Palacio Nacional en el 2015, ¿verdad? Solo para ejemplificar un poquito esa transformación. Dice: de regreso mi corazón latía emocionado, sabiendo que algo había cambiado. No sabía qué era, creo que aún no lo sé, aunque si me preguntan creo que responderé, despertaba mi conciencia. Él era un empresario que estaba casado, tenía 2 hijos, nunca se había metido a política. Se indignó tanto de la noticia de Valdetti, de toda la corrupción y todo eso, que se fue a meter, se paró encadenando, se paró divorciando. En serio, él lo cuenta, él dice, o sea, se metió tanto en la cosa que hasta el matrimonio se le fue de las manos, ¿verdad? Pero fue, o sea, es interesante ver esa transformación, ¿verdad? Esa persona apolítica, previamente apolítica, que sufre una transformación y se mete a política, ¿verdad? Sin embargo, hay que recordar que en la práctica la desigualdad en todas sus expresiones sigue siendo una enorme barrera para la participación política de una gran mayoría. Y ahí estamos. Ahí está la bibliografía. Gracias. Bueno, yo como veo que están metidos en el ambiente, el tema como que se sienten un poco más identificados con este tema, vamos a bombardear de preguntas a Daniel, que era precisamente lo que no quería. Aprovechemos que estamos así y que yo creo que se rompió bastante desde la charla con Ricardo, la separación, ¿verdad? O sea, ustedes han logrado participar, han estado haciendo preguntas, comentarios. Hagámoslo una práctica en esta parte. Y antes de finalizar, voy a tratar de recopilar algunas de las cuestiones más importantes para darle cierre ya a esta primera parte, a este tercer taller que tenemos.
¿Quién quiere preguntarle algo? Sí, en vivo y en directo. Ah, no, pero sentate, sentate. Mejor si pasan adelante para que también puedan escucharse en el audio. ¿Algún periodista que esté aquí con nosotros, que quiera demostrarnos cómo se hace? ¿O? Buenas tardes. La pregunta sería en relación al liderazgo. ¿Cuál es su opinión acerca de que un líder nace o se hace? ¿Que todos podemos ser líderes? ¿O atribuye al concepto de, por ejemplo, acá todos podemos ser presidentes? Y de ahí salió Jimmy Morales, por ejemplo. Muy buena pregunta y cabal de las preguntas que me daban miedo, ¿verdad? Pero yo creo que digamos, al principio yo traté de ¿cómo se dice? Transmitir esa idea, ¿verdad? De que no es una pregunta de si el líder es o no es, sino el líder es, yo personalmente creo que la gente crea líderes cuando hay situaciones de necesidad de líderes, ¿verdad? Para diferentes tipos de tareas, pero también las personas en sí como que logran reconocer esa necesidad y responden adecuadamente en ese momento. Pero es como un proceso de conversación o relacional, como yo le llamaba ahí, entre la gente y la persona, ¿verdad? Entonces, no creo que sea totalmente una cuestión individual del individuo, de la persona, o sea, que la persona es un líder, pero tampoco creo que es una cuestión total de la gente, que la gente construye líderes y que la persona no hace nada. Es una cosa como más medio, no quiero usar esa palabra, pero medio dialéctica, ¿va? Medio relacional, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso. Pero no sé si alguien tiene una mejor idea, porque no me sale muy... Suena mejor en mi cabeza, definitivamente. Muchas gracias. Gracias. Siguiente. No, lo que pasa es que es mejor así para que nos grabe bien el video. Bueno, la pregunta que yo tengo, digamos, es más en el sentido de lo político, digamos, cómo la categoría juventud nos va a ayudar en la formación de una mayoría política, que es, digamos, lo que nos atañe en este espacio en el que estamos, ya que estamos en la construcción de un partido político como lo es EMIA. Voy a ver si puedo dártelo a entender bien. Por ejemplo, a mí en lo particular no me satisface, digamos, el identificarme políticamente como joven, porque se me hace una categoría, como lo recalcaba mucho en la presentación, una categoría que se cae fácilmente, digamos, porque, por ejemplo, en España yo no miro y he oído bastante a la gente de Podemos. Yo no he escuchado que Pablo Iglesias, teniendo 38 años, o Íñigo Errejón, menos de 35, anden diciendo, bueno, es que nosotros lo hacemos porque somos jóvenes y vamos a ganar el país porque somos jóvenes. No, simplemente la construcción de un sujeto político a partir de las necesidades reales y concretas que existen. La categoría juventud es, digamos, muy escueta, entonces más o menos sobre eso, y lo pongo sobre la mesa para que lo reflexionemos, y realmente lo que queremos es identificarnos como jóvenes, porque está la tradición que en los partidos políticos en Guatemala los jóvenes únicamente se utilizan para ir a dar volantes o para ponerse una playera del partido político que están representando. Y entendámoslo como el trabajo duro, el trabajo que nadie quiere hacer, irse a solear abajo de un semáforo para dar un volante. Entonces,
yo creo que si vamos a construir una formación política distinta, hay que también empezar a plantearnos cuáles son las categorías que más nos van a satisfacer políticamente. Entonces lo dejo por ahí. Buenísimo, muchas gracias. Justamente estábamos hablando de eso. No, pero no te vayas. Justamente estábamos hablando de eso antes con Ricardo y con Elena, ¿verdad? Yo creo que hay dos caminos que se pueden tomar. Uno, que es apropiarse de la palabra juventud y resignificarla, ¿verdad? Y darle entonces un significado, porque yo estoy de acuerdo con vos, es una categoría que está totalmente despolitizada por el hecho de que los partidos, los movimientos han en general utilizado, como decía Ricardo, instrumentalizado a la juventud. Entonces ponen como que, miren, nosotros aquí los jóvenes están, miren cómo juegan fútbol, miren, son felices, ¿verdad? Y los instrumentalizan y para propaganda y todo esto, ¿verdad? Entonces, está el camino de tomar la palabra y resignificarla, o de deshacerse de la palabra y simplemente identificarse con otra categoría, de otra forma, ¿verdad? Decir, somos ciudadanos, ¿verdad? Simplemente. La gente, si ustedes escuchan, por ejemplo, los discursos, el discurso este que está en YouTube de Oliverio Castañeda, él no habla de juventud, ¿verdad? Él está hablando como un ciudadano pleno, entero, completo, y tiene 19 años, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Yo creo que es una reflexión importantísima la que vos sacás, importantísimo de pensar qué hacer, ¿verdad? Si formar, o sea, redefinir la categoría o simplemente no usarla, ¿verdad? Muy buen comentario, muchas gracias. A ver. Buenas tardes. Quisiera saber si, en base a tus referencias, Oliverio Castañeda de León fue miembro del Partido Guatemalteco del Trabajo, porque hasta yo tenía entendido únicamente fue miembro de la Asociación de Estudiantes de la Universidad de San Carlos. Según mis fuentes, era mi miembro de un frente en la USAC que era parte del PGT, pero no puedo estar equivocado, ¿verdad? Esa era la pregunta. Solo quería hacerme lata enfrente, ¿verdad? Gracias. Entonces se separó en la discusión de su participación como militante comunista, pero es de la JJ. Buenas tardes. Pues yo estoy de acuerdo de lo que usted dijo de los procesos de formación e información para la juventud, porque yo creo que desde ahí se empieza todo el cambio. Y por otro lado también del Consejo Nacional de la Juventud, ellos no están respondiendo así concretamente la juventud, porque ellos ahora están promoviendo más lo que es el deporte. Ellos son lo que ellos están haciendo. Ahora otras cosas de formación y de todo eso, ellos no están apoyando en ese caso. Y por otro lado, es una pregunta más que todo, pues la juventud de ahora ya tienen conocimiento, experiencias de otros temas, y ahora lo que yo quiero para la juventud es que se les enseñen de cómo elaborar políticas públicas. Y por otro lado, también no sé si hay una ley donde amparan los derechos de la juventud, de los accesos de información, porque de igual manera cuando la juventud llega con los garantes, ellos no responden a las preguntas o a la necesidad de la juventud, no dan ese acceso a información a la juventud, y bien sabemos de que sí tenemos derecho al acceso a información. Entonces mi pregunta es de que ¿cuáles son los seguimientos o estrategias para elaborar una política pública? Y por otro lado, si hay una ley que respalda a los derechos a la juventud. Bueno, aquí va a responder el joven que tiene muchas ganas. La verdad que esas eran cabal las preguntas que me daban miedo, ¿verdad? Yo no le podría contestar honestamente, ¿verdad? Yo creo que es una cosa muy complicada de decir, y yo no me siento en la
capacidad o en la posición de como de experto de emitir mi opinión frente a eso, ¿verdad? Entonces, pero no sé si ustedes tienen alguna idea de políticas públicas. ¿Nos puede repetir la pregunta otra vez? Para que la oigan los que no la... Pues más que todos los pasos que se sigue al elaborar una política pública, porque yo creo que en la política pública allí van todas las necesidades o los ejes necesarios para responder las necesidades de la juventud.